pues vamos a comenzar esta charla, que es una charla muy interesante. No voy a decir prueba, porque no puedo decir prueba, porque después de haber asistido a las charlas que tuvimos en San Pedro de Alcántara, tengo que ser un alumno aventajado, porque ya he escuchado la charla allí. Entonces, diríamos que tenemos en la Sábana Santa una imagen inexplicable, incluso por la ciencia de hoy. Y nos va a explicar don Ignacio Dols qué descubren los científicos en este portento que no tiene explicación, una imagen que no tiene explicación de ninguna forma. Pero que nosotros podemos identificarlo con alguien. Ya sabéis por dónde van los tiros. Podemos identificarlo con alguien. Y tiene unas especificaciones esta imagen que nos habla de alguien. Ahora, nosotros los creyentes podemos relacionarlo con ese alguien. Pues don Ignacio, que está casado con Isabel. Eso. Ellos tuvieron mucha relación conmigo en la parroquia de San José, en Jesucristo resucitado, que fue tan bonito, ¿verdad? En aquella etapa, pues ellos también incluso dieron charlas también aquí, en Jesucristo resucitado, sobre la Sábana Santa. Y ya os digo, escuchar a don Ignacio fortalece el sentido que tienen estos días de Semana Santa. Vais a salir de esta charla de una forma distinta, ya os lo pronostico. Por eso vamos a escuchar a don Ignacio, especialista en sindonología, el Centro de Sindonología de España lo tiene como uno de los grandes especialistas y divulgadores del hecho extraordinario de la Sábana Santa. Y él es arquitecto, tiene, ¿cuántos hijos teníais? 5, eso, madre mía, 5 hijos. Qué atrevidos, para ese mundo. 5 hijos, pues eso, siempre están dispuestos a evangelizar a través de esta imagen que la ciencia no puede explicar. Pues vamos a escuchar a don Ignacio. Cedo la palabra a don Ignacio, aplaudimos. Sí, podemos para apagar luces. Bueno, muchas gracias por venir, lo primero, y gracias por las palabras del padre. Las mías van a estar en un tono un poco diferente, porque yo no vengo a hablar de fe, yo no vengo a hablar de religión, yo vengo a hablar de un objeto arqueológico al que se le han hecho más pruebas que a ningún otro objeto arqueológico en el mundo, en ninguna civilización, ni egipcia, ni maya, ni azteca, ni nada. Y bueno, y luego contaremos qué pruebas ha hecho la ciencia, qué conclusiones ha sabido sacar la ciencia y qué conclusiones no ha sabido sacar. Y cada uno pues que se quede con la imagen que quiera. La Sábana Santa es el lienzo que, según la tradición, envuelve el cuerpo de Jesús solo unas horas, desde que se le deja en el sepulcro hasta que resucita. Solo está unas horas en contacto la tela con el cuerpo de Jesús. Síndone es la palabra que se utiliza internacionalmente, que sería la palabra griega, que tendría que ver con un lienzo funerario. Por lo tanto, normalmente hablamos de la síndone y, por lo tanto, de la sindonología como ciencia que estudia la síndone. En España siempre le llamamos la Sábana Santa. Si alguien ha leído algún libro antiguo o ha oído cosas antiguamente y aparece la palabra sudario, ahora la palabra sudario la dejamos para el sudario de Oviedo, del que luego hablaremos un momento. Pero antiguamente sí se utilizaba sudario para la Sábana Santa. Ahora, Sábana Santa o síndone es esto, y sudario suele referirnos al sudario de Oviedo. La tela es de este tipo,
es 4 veces más larga que ancha. El ancho es el ancho de un telar muy humilde palestino, tan humilde, luego veremos que ni siquiera llega al estándar comercial de anchura de 2 codos hebreos, ni siquiera llega a eso. Pero el largo es el que usted quiera pagar. Y entonces normalmente para un enterramiento se compran en el entorno de 4 metros, se extiende sobre la losa sepulcral, se coloca el cuerpo, se voltea por la cabeza y al llegar a los pies pues se anuda un poco, se venda, pero no como las vendas egipcias totalmente, sino solo para que el cuerpo no se desmadeje. Entonces se le atan los tobillos, las rodillas, las manos delante, encima del vientre, los hombros, solo eso, para que no se desmadeje. En este caso no se llegó a completar ese enterramiento, no se llegó a completar. Según los expertos en telas, en tejidos, es lino y además es lino de Oriente, que ahora no sabemos distinguirlo, pero ahora sí sabemos distinguirlo con microscopios, pero antiguamente no, es lino y punto. Es tejido artesanal, es tejido malo, es tejido humilde, en un telar humilde y por lo tanto con muchos defectos. Tiene partículas de algodón y no de lana, eso que a nosotros nos podría dar igual, a los historiadores sí les significa mucho, porque en un telar hebreo, en un telar judío, o tejemos telas de origen animal o tejemos telas de origen vegetal, pero no puede ser las dos cosas en el mismo telar. Y por lo tanto, en un mismo telar podemos tejer con hilo de lino y con hilo de algodón. Los dos son vegetales, pero no con hilo de lana, que es animal. Por lo tanto, el hecho de que no se encuentre, bueno, es una confirmación más de que efectivamente puede ser un telar antiguo palestino y no de otro sitio. Para los expertos en tejidos esto es muy importante, el tejido está blanqueado después de ser tejido. Hacemos la tela con hilo de lino y la blanqueamos. Y no queda bien, no es fácil pensar que en los intersticios, en la ordimbre de los hilos, el blanqueante no entra bien y por lo tanto tiene imperfecciones, si lo vemos sobre todo al microscopio. En cambio, a partir del siglo VIII se mejora la técnica y ya siempre se blanquea el hilo y con el hilo blanqueado se teje y por lo tanto ya sí queda perfecto. Pero este es imperfecto, este es más antiguo, este tiene que ser anterior al siglo VIII. Las marcas que nos importan sería una imagen frontal y dorsal de un cuerpo, unidos por la cabeza, unidos no totalmente unidos, hay un espacio en medio entre la frente y la nuca. Cosas que ya empiezan a extrañar, cosas que ya los científicos empiezan a resultarles chocante. La imagen dorsal no tiene ningún problema, la de la espalda, extendemos la tela, colocamos el cuerpo y por lo tanto solo aparece la tela, la espalda, vale. Pero la cara superior, la tela envolvería el cuerpo como nos envuelve la sábana en nuestra cama. Y sin embargo no hay ninguna imagen lateral de los muslos, de los brazos, de la cabeza. Le da la vuelta, aparece la nuca, aparece la frente, pero no aparece la parte superior de la cabeza. Pues no se entiende. No sé con qué se formó la imagen. Luego veremos si nos acercamos a algo. Pero lo que sea, no tiene sentido que forme imágenes en una dirección sí y en otra no. No hay deformación de masas musculares. Otra cosa que sorprende a los forenses. Normalmente un cuerpo con en este caso entienden que es 75 kilos, quizá 80, es una estimación a partir de la experiencia de un forense. Bueno, muchos forenses. Entonces, todo el peso contra la tela de abajo, lo normal es que obviamente se deformarán las masas musculares, los glúteos, la espalda, las pantorrillas quedarían presionados y quedarían deformados y sin embargo en la parte de la espalda es perfectamente estilizado, no hay nada de deformación. Pues no se entiende. No le afecta la presión a la imagen. Tenemos una imagen de hombre por delante y hombre por detrás. No sabemos cómo se ha hecho, pero extraña que 80 kilos contra la parte de atrás y nada sobre la parte de adelante porque es la tela dejada caer,
y sin embargo la intensidad de la imagen es igual. De hecho, casi notamos somos más sensibles a la imagen en la cara de delante, claro, porque hay más variaciones. Pero desde luego lo que no hay para nada es más intensidad en la espalda, con los 80 kilos apretando contra la tela. Todo eso no se sabe explicar, extraña, y ya está. Para los forenses, claramente, en cualquier caso, es un varón, es de raza semita, en torno a 30-40 años, son apreciaciones de forenses, nada más, pero con la experiencia. En torno a unos 80 metros de altura, que eso es mucho para esa zona, pero es lo que hay. Además, de hecho, ahora mismo es un poco más. Lo que pasa es que ellos han considerado lo que va deformando la tela, lo que va elongando, y ya lo han reducido. Por lo tanto, contrarrestando lo que deformaría la tela en longitud, aún así sigue siendo en el entorno de un 80. Y lo que desde luego dicen los forenses, no es un hombre sin más, es un hombre cadáver, es un cuerpo ya muerto, que ha sido torturado, que tiene signos de tortura, muerto porque tiene signos de rigor mortis. Aunque estuviera un palo cerebral o lo que sea, no tendría rigor mortis si no estuviera muerto. Por lo tanto, que aparezca rigor mortis es muerte. Y además muchas manchas de sangre, que habrá que analizar esa sangre, primero a ver si es sangre de cuerpo humano y no está salpicada con sangre de cordero para hacer el espectáculo. Y luego si esa sangre de cuerpo humano es de ese cuerpo humano y responde a las heridas de ese cuerpo humano. Y estas son las marcas que no nos importan, pero las pongo para que sepamos distinguirlas. Hay unas chamuscaduras. Bueno, primero es que hay un recorte de 8 centímetros todo a lo largo. ¿Ven? Si se fijan, se nota. Eso para los expertos en tejidos es el mismo tejido, el mismo momento, y la explicación es que, lo que ya he dicho, es un tejido, es un telar tan artesanal, tan humilde, que ni siquiera llega a los 2 codos hebreos, que es la herida, la medida comercial. Y por lo tanto, en el mismo momento le suplementaron una pizca, hombre, para poder vender como todos, en unas condiciones de medidas estándar. Y por lo tanto se le añadió eso. Como no le afecta la figura para nada, no hay ninguna imagen allí, pues en realidad da igual, no afecta nada a la tela, ni le quita ni nada, simplemente es así y punto. Como esta marca está aquí siempre, pues cada vez que se hacía una exposición pública, se llama ostensión, pues siempre agarraban de ahí, como ya queda marcado, y entonces siempre en todos los grabados de todas las épocas están pues los obispos, los sacerdotes, los grandes canónigos de esa época, cogiendo por ahí para extenderla y que la gente pase por delante. Siempre se coge por ahí. Además, en algún sitio hay esta tela, hay que tener en cuenta que siempre ha sido la gran reliquia de la cristiandad. Siempre, para toda la cristiandad, era la gran reliquia de Jesús, no de un gran santo, del mismo Jesús. Por lo tanto, era la mayor reliquia posible. Y además siempre ha estado en manos reales o imperiales. Por lo tanto, como cualquier cosa que esté en el Palacio de la Moncloa, de la Zarzuela, en las Cortes, está inventariado, está registrado. Por lo tanto, todo eso queda claro cómo es. Además, tiene quemaduras de incendios, ha sufrido varios incendios a lo largo de la historia y todos muy extraños, todos empiezan de una forma que no sería posible, pero empieza. Uno de ellos, de la capilla de Chamberí, en una capilla, en una hornacina, por la noche, sin velas ni nada, y empieza a arder. Y entonces todo el mundo estaba dentro de una caja de madera, repujada en plata. El incendio llegó a ser tan grande, cerca de la urna, al lado de la urna, perdón, bueno, de la hornacina, perdón, que llegó a derretirse la plata. Y llegó a colarse la plata derretida por las hendiduras de la caja de madera. Tardaron 2 años en atreverse a abrir la caja, porque daban por hecho que se había perdido la tela. A los 2 años la abrieron y resulta que tiene de todos los malos el peor. De todos los males el peor. Solamente tendría esta chamuscaldura que coincidiría con el lado, con el pliegue que estaba más cerca del foco del incendio. El que cogió mayor temperatura se chamuscó, pero el resto no. De hecho, había un pliegue por aquí y no le afectó nada.
Hay cercos, como se apagó con agua varias veces, pues al final quedaron estos cercos. Y entonces, bueno, los marco para que quede claro que no tienen que ver con la imagen. Esos cercos de agua. Y luego, esto, lo que se perdió sobre todo en el incendio peor, en el de Chambéry, en el de 1532, pues lo que se hizo es encargar a unas monjas de clausura que quitaran lo que ya estaba perdido y zurcieran unas telas allí para evitar que se abriera por allí, que se rompiera a partir de ese momento. Y por lo tanto, hasta hace nada, ha estado con los remiendos de Chambéry, de las monjitas de Chambéry. Hace poquísimo, en 1980 y tantos, se quitaron, perdón, 2006, se quitaron porque se vio que estaba perjudicando. O sea, al final esos zurcidos están presionando la tela, están almacenando suciedad y se decidió eliminarlos. A pesar de ser un proceso histórico, se eliminaron, se guardan allí, pero ya no está con la tela. Y por lo tanto ahora, esta foto es actual, se ven los agujeros que hicieron las monjitas y nada más. Debajo hay otra tela. Este sería el principio. Cuando yo compare con algún evangelio, ya digo que yo no hablo ni de religión, ni de fe, ni de nada parecido, solo de un objeto arqueológico. Cuando ponga algo del evangelio es para comparar. Si el evangelio es la verdadera historia de Jesús contado por sus discípulos, por sus amigos, por los que le conocieron, y la tela es la verdadera tela que envolvió el cuerpo de nuestro Señor, no puede haber contradicción. Y si en algún momento hay contradicción entre lo que dicen los evangelios y lo que nos presenta la tela, o los evangelios no tienen razón, en esa parte por lo menos, o la tela no es de Jesús. Solo por eso se compara. Esto es un enterramiento, una tumba del siglo I, Palestina, judía. Este sería la famosa rueda de molino que desciende por una rampa, de forma que es muy fácil cerrar, pero muy difícil abrir. Por aquí se pasa a un primer recinto, que es donde se hace el embalsamamiento, las labores de enterramiento. Se le pone mirra y aloe, y se le pone algunos ungüentos, y se le envuelve bien en la tela, y se le venda, como hemos dicho, y se le deja. Y al tercer día va un rabino, un gran sacerdote, y certifica la muerte. Y cuando al tercer día se certifica la muerte, se comprueba que efectivamente ha sido una muerte real, entonces ya pasa al nicho definitivo, al fondo de la tumba. Este cuerpo nunca pasó al fondo de la tumba, siempre se quedó en la sala primera y nunca llegó a ser ni siquiera totalmente embalsamado, preparado para el enterramiento final. Nunca, antes desapareció. Vemos lo que dice el Evangelio. Bueno, ya saben que el viernes, Jesús muere el viernes 3 de abril del año 33, si alguien tiene curiosidad, pues luego lo contamos. A las 3 de la tarde, hacia la tarde tienen que enterrarlo corriendo porque empieza el sábado. El sábado no se trabaja y no se puede enterrar, y entonces tendrían excusa los judíos para entrar en la tumba, coger el cuerpo y hacer cualquier barbaridad o quemarlo, que es lo que querían, que desapareciera para siempre. Entonces, lo que hacen, el problema es que cada día empieza en la civilización judía, no empieza el día como con nosotros a las 12 de la noche, sino con el atardecer del día anterior. O sea que más o menos a esta hora y poco más empezaría a no distinguirse un hilo blanco de un hilo negro, aparecería la tercera estrella, ya es día siguiente. Y por lo tanto, al final, a media tarde, ya sería sábado, no se puede trabajar. Por lo tanto, tuvieron que hacer un enterramiento rápido e irse corriendo. Y dice el Evangelio que el primer día de la semana, el primer día después del sábado, nuestro domingo, y fueron las mujeres, las santas mujeres, a acabar la tarea de embalsamamiento de Jesús. Y cuando llegan ya no hay cuerpo. Entonces avisan a los discípulos y dice el Evangelio, Simón Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos plegados. Esto, dicho así en plural, se entiende que es la sábana santa. Habla en plural porque como es media tela sobre media tela que dejaron los apóstoles, que fueron los últimos en irse, San Juan y San Pedro, dejaron el cuerpo dentro para seguir el lunes, cuando llegan no hay cuerpo, está
la parte de arriba desinflada sobre la de abajo. Hablan en plural, 2 telas, lienzos plegados. Y sigue diciendo el Evangelio, y el sudario que había sido puesto en su cabeza, no plegado junto con los lienzos, sino aparte todavía enrollado. El Evangelio habla de las 2 telas. Esa segunda tela es el sudario de Oviedo. Sudario viene de sudor, es como un gran pañolón, 60 por 80 más o menos. Entonces, esa tela se pide permiso al centurión que dirige la maniobra del ajusticiamiento de Jesús y entonces le ponen una tela envolviéndole la cabeza para que recoja esa sangre que está echando a borbotones. Porque en la tradición judía el cuerpo y la sangre se tienen que enterrar juntos para el momento de la resurrección. Por lo tanto, se le pide permiso, se lo dejan, suben con alguna escala o lo que sea, le ponen una tela enrollada con un nudo en la cabeza. Cuando ya por fin lo desclavan, sigue con la tela en la cabeza, con el sudario en la cabeza, lo llevan al sepulcro con el sudario en la cabeza y cuando llegan al sepulcro extienden la sábana santa, colocan el cuerpo, entonces le quitan el sudario y lo dejan al lado porque tiene que resucitar con él y acaban de echarle la sábana por encima y se van corriendo porque no hay tiempo para más. Espolvorean mirra y aloe, pero se van ya enseguida, ni siquiera llegan a vendar. ¿Cuál es la historia? Voy a resumir muchísimo y si alguien interesa, pues ya pregunta. En principio, parte de Jerusalén, desde luego los evangelios no hablan de ninguna de las telas, es que no pueden hablar, porque es que los judíos no pueden ni saber que las tienen. Claro. Entonces, para que si se les detectan que las tienen, no caigan las 2, las separa. Y entonces la sábana santa la llevan la mandan al primer reino que se hizo cristiano, que es Osroene, capital Edesa, en Turquía, años 70, por ahí. Y la otra, en sudario, más pequeño, se le entrega a los cristianos coptos de Egipto, uno al norte, otro al sur. Con el tiempo, cuando empieza la expansión del Islam, ya hablamos del año 600 y pico, ya se tiene que abandonar lo de Egipto y entonces empiezan a huir por el norte de África hacia el oeste, huyendo del Islam. Y cuando ven que el Islam, vamos, que les va a adelantar, o sea, que va a conquistar toda la zona, pues ya desde Cartago lo que hacen es mandarlo al primer reino estable cristiano europeo, la España de los visigodos. Los visigodos son cristianos, son arrianos, pero cristianos, no son católicos. Arrianos quiere decir que Jesús es el santo más santo creado por Dios para esa misión salvadora, pero no es Dios. Ese es el arrianismo. No hay Trinidad. Hay Dios y ya está. Y el santo más santo, el primer santo, Jesús. Pero no es Dios. Pero como sí creen en Jesús, sí son cristianos. Lo que no son es católicos. Bueno, pues ese reino visigodo estable es donde llevan la tela y lo recibe San Leandro, el obispo de Sevilla, y lo tienen en la Catedral de Toledo. La Catedral visigoda acaba siendo Toledo. Y entonces, cuando ya hay la invasión del Islam, lo que hacen es, cuando ya no pueden controlar la invasión del Islam, el jefe militar, don Pelayo, el de la Reconquista, don Pelayo era primo hermano del último rey visigodo, de don Rodrigo, eran primos hermanos, y era su jefe militar. Entonces, como ve que ya no tiene ejército para controlar a los musulmanes que han entrado en la península por el sur, entonces él coge las grandes reliquias de Toledo. La primera es el Sudarium Domini, el sudario de nuestro Señor, y la lleva con el obispo y con todo lo que puede a su patria chica, a Asturias, porque ahí sabe que en las montañas podrá esconder lo que haga falta el tiempo que haga falta. Y se guarda, se hace un nicho, se guarda en un monte. Desde entonces, luego se hizo una ermita y ese monte se llama Mont Sacro, monte sagrado, desde entonces. Y cuando ya se funda Oviedo, se lleva a Oviedo. Y en Oviedo se hace la catedral, hubo otra antes que las que ahora conocemos, y se hizo el Palacio del Rey. La capilla del palacio es la Cámara Santa, donde ahora mismo está. Ahora mismo está unido a la catedral, pero no es parte de la catedral. La Cámara Santa era la capilla del palacio, que está adosado a la catedral. Bueno, ahí está el sudario. La tela que va a Edesa, el problema es que el rey, que es cristiano,
sabe que su hijo no es cristiano, es un ateo furibundo y sabe que lo primero que va a hacer cuando coja él el poder, que será cuando el rey muera y por lo tanto el rey ya no lo puede evitar, va a ser quemar todo lo que sea cristiano y ya está. Entonces le encarga al obispo que la ponga a resguardo. Y además, ni me digas dónde está. Yo no quiero saber nada porque no quiero que se me escape nada ni que mi hijo, nada. Entonces, al final, lo que hace el obispo es, con gente de su confianza, abrir un nicho en la muralla, dejarla ahí, vuelve a tapar, se disimula todo. Lo que pasa es que muere el rey, viene el hijo, muere el hijo, viene otro, no hay ningún rey cristiano en un tiempo, muere el obispo, mueren los que le han ayudado al obispo, nadie sabe dónde está. Entonces está la leyenda de que en la muralla de Edesa está la tela que envolvió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero nadie sabe encontrarla. Y de hecho no se sabe si esa leyenda es verdad o no, es leyenda. En el año 525, les voy a dar muy poquitas fechas, y las fechas las pocas que les doy entran todas para examen. El 525, es que luego aparecerá una prueba de carbono 14 que habla de 1200. Bueno, pues en el 525, bastante antes, en 1200, hay una gran riada, se viene abajo un lienzo de muralla de Edesa y aparece el nicho y aparece la tela. Era verdad la leyenda, pero no se sabía dónde estaba, ahora ya sí. Entonces, desde ese momento, ya para el resto de los siglos, está en manos reales o imperiales y por lo tanto ya está registrada, inventariada, hay grabados, hay escritos, hay dibujos de una cosa desde el 525. Luego malamente se puede falsificar en ningún momento posterior porque ya está dibujada, escrita desde el 525. Bueno, Constantinopla, que es la gran capital cristiana, es autodenominada. Después de Roma, pues la capital romana de Oriente es Constantinopla y entonces declara la guerra a Edesa, que es nada, solo para recuperar la gran reliquia. Y en el 944, el 16 de agosto, entra la tela por fin en Constantinopla y se hace fiesta en el misal ortodoxo. Es fiesta. El 16 de agosto del 944. No se puede hacer una fiesta de la entrada de algo que no existe. 944. Bueno, con el tiempo ya saben lo que son las cruzadas, hay varias cruzadas que son reyes cristianos europeos que van a intentar liberar los santos lugares de Jerusalén, y entonces una de las cruzadas, la cuarta, la organizan, la financian los mercaderes de Venecia, y entonces la idea es venir a Jerusalén a reconquistar terrenos vinculados a Jesús. Pero un rey de Constantinopla que ha sido depuesto se pone en contacto con los mercaderes de Venecia. Oye, de camino, pasamos por Constantinopla, me devolvéis al trono y yo pago, yo financio la cruzada. Ah, pues mira qué bien nos va a salir. Y entonces van a Constantinopla, reponen al rey en su lugar y esperan y esperan y esperan y esperan y jamás paga el rey. Y entonces llega un momento en que ya los caballeros, que lo que tienen es que ir a Tierra Santa, que es para lo que han ido, pues acaban hartándose, asaltan la ciudad y roban todo lo que puede para financiar, como les había prometido el rey, la cruzada. Pero el general, el capitán francés que estaba en la zona donde se guardaba la sábana santa, que veía que los ponían de vez en cuando, sabía por lo tanto dónde estaba, lo que hace es robarla, aprovecha la confusión, él no roba oro, él roba la tela y la guarda, y durante siglo y medio lo tiene guardada y escondida. Con el tiempo, el gran patriarca de Constantinopla le escribe al Papa de Roma: oye, esto es una afrenta que los reyes cristianos hayan asaltado Constantinopla, pero vale, quedaros todo lo que hayáis cogido, pero devolvernos la tela de Jesús. Y el Papa dice: yo te devolvería todo, porque era vuestra, pero es que yo no la tengo. Bueno, al final, 150 años más tarde, bueno, la cruzada es 1200, redondeamos, 1200. Pues en el 1350 aparece la tela en los terrenos de los herederos de Otto de la Roche, que era el nombre del caballero francés que la robó, no hay otro nombre, la robó. Pero bueno, ya piensa que después de siglo y medio ya nadie va a reclamársela.
Él dice que, por supuesto, es de su familia, ganada en buena lid, y ya está, y nadie tiene pruebas para demostrar otra cosa. Y entonces, al final, él la expone, la exhibe y ya está. Con el tiempo, la familia de los descendientes de Otto de la Roche acaban cayendo un poco en desgracia, y la última heredera, Margarita de Charny, hace un acuerdo con una familia que entonces promete, pujante en Europa, la Casa de Saboya. Y entonces hay dos documentos que existen. Uno por el que la Casa de Saboya, por los méritos prestados por Margarita de Charny, que no se conocen, le pone un palacio, le da unas tierras, le pone un piso. Y hay otro documento aparte en el que Margarita de Charny cede gratuitamente, graciosamente, a la Casa de Saboya la tela que es de su familia, la sábana santa, la tela que envolvió el cuerpo de nuestro Señor. Por lo tanto, desde ese momento es de la Casa de Saboya, que llegó a ser reina de Italia. Y la Casa de Saboya lo lleva, bueno, es que hasta cuando va a la pelea, a las batallas, la llevan. No la dejan nunca. Y al final acaba en Turín, que era capital del reino de Saboya, en un momento determinado. Y desde entonces está allí, y lo normal es que se quede allí. El último rey de la Casa de Saboya en el exilio cede en testamento personal la tela a Karol Wojtyła, al Papa Juan Pablo II, pero no al Papa, no a la Iglesia, a Karol Wojtyła. Y Karol Wojtyła dice, los papas mueren, la Iglesia permanece, él, que ya la suya, la cede a la Iglesia Católica. Luego, solo desde 1983, desde hace nada, es de la Iglesia Católica. Pero antes era de la Casa de Saboya, y todo lo que pasó en el siglo XX pues tiene que ver con la Casa de Saboya, que era la propietaria. Esto es la imagen de la tela, de la cara. Cuando lo vean en color, pues será un tono como amarillento, como si la tela de lino es blanca, pero como si se nos va una pizca la plancha y se nos quema un poquito. Algo así es lo que parece la imagen, pero no es combustión, no hay quemadura, no hay quemadura. Lo pongo como ejemplo del aspecto que tiene ese amarillado, pero no es quemadura. Bueno, aquí está en blanco y negro, que por contraste hay veces que se ve mejor. Esto es una representación anterior al 525. 525 es cuando hemos dicho que aparece ya la tela ya para todos los restos. Aparece con la riada esa de esa. Antes, la representación de Jesús es en las catacumbas, siglo II, siglo III, siempre es lo mismo, es el joven pastor, un buen pastor. Es un jovencito, barbilampiño, sin barba ni nada, un chavalín, a veces con el borreguito en los hombros o no, pero una cara juvenil. A partir del 525, la representación de la Virgen, de San Pedro, de San Pablo, de San Juan, de quien sea, depende de la imaginación del artista. No hay modelos, salvo para Jesús. Jesús siempre es la misma cara, porque no hay que imaginar nada, hay que copiar. Y por lo tanto, a partir de 525, la cara de Jesús siempre, siempre, siempre es igual. Y sobre todo Jesús en majestad, Jesús Pantocrátor, da igual que sea románico, gótico, visigodo, en bizantino, ortodoxo, en Oriente, da igual, siempre Jesús es el mismo, la cara es la misma. Esto es un dibujo en el monasterio de Monte Sinaí en Egipto, siglo VI, Egipto. Siglo IX, un monasterio de Dafni al lado de Atenas, Grecia, siglo IX. Siglo XI, la iglesia de Santa Sofía en Estambul, Turquía, 11. Siglo XII, Capilla Palatina de Palermo, capital de Sicilia, Italia. Siglos distintos, países distintos, la misma cara siempre. Incluso la misma hasta la anécdota. Aquí siempre pensaron que esto era un rizo del pelo. Bueno, pues un rizo del pelo. Aquí parecía que Jesús tenía un bocio. Ahora sabemos que no, como la tela siempre se guardaba plegada, doblada, y siempre de la misma manera, pues acababa teniendo arrugas ya permanentes. Bueno, pues esto es una arruga, ya está. Pero pensaban que sería un bocio del cuello. Bueno, pues si Jesús tiene bocio, tiene bocio. Ya se puede imaginar que el artista que pintó esto no sabe lo que estaba haciendo, pero si tiene bocio, tiene bocio. Y entonces le pintan así. Por ejemplo, está con la
barba dividida en dos partes. Nunca jamás la barba en dos partes ha sido moda. Cuando estudiamos en el colegio escultura griega, pues según el peinado, y Roma, según el peinado, según no sé qué, pues podía ser de una época a otra porque era moda. No, esto jamás ha sido moda. Esto dicen los forenses, que es que al cuerpo de la sábana santa le arrancaron la barba, le arrancaron tramos de barba en la parte central. Esto es la cruz ortodoxa, que es nuestra cruz latina, pero tiene un segundo travesaño horizontal arriba que representa el título de la cruz, el Jesús Nazareno, rey de los judíos. Vale, hasta ahí no hay problema. Y tiene un segundo travesaño horizontal, bueno, un tercero, el primero es el obvio. El tercer travesaño está inclinado. Eso es porque en la crucifixión, un cuerpo que normalmente se crucifica con cuerdas, eso es lo que está descrito en Roma, se crucifica con cuerdas porque muere por asfixia. Está colgado, está con los pulmones henchidos, están con la máxima inspiración y no es capaz de echar el aire. Entonces no puede respirar porque no puede echar aire. Entonces, para que la agonía no dure 10 minutos, sino un día y 2 días y 3 días, entonces se le pone un apoyo para que él, con todo lo que le pueda doler, allá él se incorpore, pueda echar el aire y pueda seguir la fiesta de su muerte. Y entonces resulta que en la sábana santa, aparentemente, el Jesús tenía una pierna más larga que otra. Aparentemente. Bueno, pues si ese apoyo es para que un reo respire mejor y siga la tortura, pues si tiene una pierna más larga que otra, le hacemos el travesaño inclinado para que apoye bien, que es de lo que se trata. Y de ahí viene esto, porque aparentemente en la sábana santa, que estaba en Constantinopla, que está en la zona ortodoxa, que ellos sí la ven más veces, en Europa se sabe de qué va, pero aquí la ven, pues entonces dibujan ese travesaño inclinado. Esto es para hablar de la fotografía. Cuando a veces doy conferencias a chavales, pues cuando hablo de píxeles, que luego hablaré de píxeles, pues a veces a la gente mayor le cuesta entender. Pero en cambio, cuando hablo de fotografía y de negativos fotográficos, los que no entienden son los chavales, porque ellos tienen las cámaras que tienen ahora. Bueno, esto es para poner, no tiene nada que ver con la sábana, es para ver un positivo y un negativo de la misma imagen. Y entonces, para que ellos vean que en el positivo y en el negativo, pues lo que está a la izquierda está a la derecha, lo que está a la derecha está a la izquierda, lo claro es oscuro, lo oscuro se ve claro y todo sale distinto. Es solo para que vean cómo va. Y que, desde luego, claro, una cosa es ver la foto y otra cosa es ver un negativo que se medio adivina. Esta es la imagen en la parte frontal de la tela, en blanco y negro, para que se vea mejor por contraste. Un fotógrafo aficionado a la fotografía se inventa en el primer tercio del siglo XIX. Primer tercio del siglo XIX. Entonces, al final del siglo XIX hay fotógrafos aficionados, no hay fotógrafos profesionales todavía, pero bueno, un aficionado que es Secondo Pia, un abogado italiano, mueve sus contactos políticos para que le pidan al dueño, que es el jefe de la casa de Saboya, al rey de Italia, que deje fotografiar la tela. La gran excusa: ha sufrido varios incendios, se ha salvado milagrosamente al final, a ver si en una de estas no se va a salvar. Y ahora hay una técnica que permite reproducir la imagen. Y entonces, bueno, pues con motivo de la boda del príncipe heredero, va a haber una exposición pública durante 5 días. La gente va pasando por delante para verla. Y entonces lo que le dan es unas horas antes de la ostensión pública y si algo falla, unas horas después para que lo vuelva a intentar. Falla el primer intento, hombre, es que no era normal tener que hacer fotografías de una cosa de 4 metros y pico. En estos momentos que todavía no hay fotógrafos profesionales. Algo falla, lo intenta por segunda vez cuando acaban los 5 días de exposición y parece que le sale. Está con mucho cuidado, cuida el negativo para ver que todos los ácidos, que todas las cosas están bien, y cuando ve el negativo casi se le cae al suelo porque casi se le cae en el suelo porque en el negativo aparece esto. En el negativo, en lo que se vería peor, aparece la verdadera fotografía del cuerpo de la sábana santa. Esto es la verdadera fotografía. Esto se adivina, esto se ve. ¿Qué quiere decir eso? Si en el negativo
aparece una fotografía real, querría decir que esta tela, aparentemente del siglo I, se está comportando como un negativo fotográfico, de forma que su negativo es un positivo. Esto no tiene explicación. Pero en ningún siglo, o sea, 10 minutos antes de que se invente la fotografía, nadie puede hacer esto. Hacer una imagen que parezca un negativo para que al hacer la fotografía su negativo sea un positivo. Esto es imposible porque nadie tiene el concepto de negativo en la cabeza hasta que no aparece la foto y lo ve. Y además, ¿para qué? Pero da igual en qué siglo. ¿Para qué voy a hacer esto si hasta que no se invente la fotografía nadie va a ver el truco? Tenemos esto. Nunca jamás habrá esto hasta que no se invente la fotografía. Por lo tanto, no tiene razón alguna, no tiene explicación que el primer intento de una fotografía sea, el primer intento de hacer un negativo sea ese, una cosa de 4,5 metros. Esto sería la imagen, aquí ya ven el amarilleado, esta es la tela de verdad, lo que se ve, pero que ya digo, no es tostado, no está quemado, no está chamuscado, solo hay lino, no hay nada más que lino y sangre. Esta es la cara en el negativo y esto es en el positivo, perdón, esto es en el positivo en la tela y esto es en el negativo, que como ven es una fotografía real. De hecho, por primera vez se ve que tiene los ojos cerrados, que está muerto ya. Aquí pensaban que todavía estaba con los ojos abiertos y de ahí seguramente viene la leyenda de la Verónica, que las santas mujeres le pusieron una tela para quitarle el sudor cuando estaba de camino en el Vía Crucis y se quedó la imagen. Eso no viene en ningún evangelio, ni los canónicos ni los apócrifos, en ninguno. No existió jamás ninguna señora que se llamara Verónica. Ese nombre no existía. Verónica es veroicono, verdadera imagen. Es la verdadera imagen. Es la cara de la verdadera imagen, no de la señora que se llamaba Verónica, sino del veroicono. Y por lo tanto, seguramente esa leyenda surgió para buscar explicación a la sábana santa, que ya se sabía que existía. Había una tela que tenía la imagen, la cara de Jesús. Además, en Edesa, normalmente, claro, como la tela mide 4,5 metros, la doblaban, la plegaban, dejaban solo la cara y la presentaban al público enmarcada. Si desmontas el marco aparece todo y en alguna descripción consta, pero la imagen es normalmente de la cara. Bueno, aquí es donde la conferencia pues ya tiene que acabar, o sea, si es que ya no hay más que hablar. Esto es imposible. No puede ser que 5 segundos antes de que se invente la fotografía nadie pueda hacer una falsificación de una tela como si fuera un negativo, de forma que su negativo sea un positivo. Esto no puede ocurrir jamás, pero ha ocurrido y está en Turín y se puede ver. De todas las pruebas que se le han hecho, pongamos 5.000 pruebas, más que a ningún otro objeto arqueológico en el mundo, da igual que hablemos de los egipcios, de los mayas, de los aztecas, de ninguno. De las 5.000 pruebas, 4.999 son coherentes con tela palestina del siglo I. Y hay una que no, que es la del carbono 14. Bueno, pues habrá que revisar todas, la del carbono 14 y las otras 4.999, a ver cuál está mal hecha, porque no pueden ser ciertas las dos a la vez. El problema es que, bueno, lo que se hace es coger 3 piececitas de la tela, mandarla a 3 laboratorios distintos, como un estudio ciego, un estudio sin saber qué es lo que están estudiando, y se manda a 3 laboratorios, uno suizo, uno británico y uno americano. Naturalmente, los 3 no saben de la existencia de los otros y no se pueden poner de acuerdo. Luego se supo que sí se pusieron de acuerdo, que sí hablaron entre ellos. Bueno, al final convienen en que la tela, o sea, lo que mide el carbono 14 es la vida de la materia orgánica. Por lo tanto, lo que dice la tela es que la planta de lino que se cortó para hacer la tela, esa planta de lino tuvo que ser de 1325, más o menos 65 años de error por delante o por detrás. Por eso sale entre 1260 y 1390. Eso es lo que dice la prueba del carbono 14. El tema es que es incongruente con todo lo demás. Hay un tipo de tela, un tipo de tejido, de teñido, ya hemos visto lo humilde que era
las irregularidades que tiene, que está blanqueado después de ser tejido en verde antes, que es lo que se hace a partir del siglo VIII, y por lo tanto esta tela para cualquiera es anterior al siglo VIII. Hay descripciones oficiales anteriores a 1260, cojo la fecha más antigua, es que desde el 525 ya hemos visto que está dibujada la cara, está dibujado el cuadro con la imagen en Edesa, en lo alto de la torre, o sea, hay representaciones. ¿Cómo voy a representar algo que no existe? Hay evidencias del recorrido histórico desde el siglo I, eso lo hablaremos ahora, tiene que ver con el polen. No se pueden falsificar datos históricos médicos anteriores a 1260, desconocidos en 1260. Por ejemplo, cuando lo estudian esto los forenses, todo lo que tiene que ver con hematología, con la sangre, es todo perfectamente real, pero es que eso no se sabía en esa época ni en ninguna. O sea, es que la sangre, cuando se analiza, es sangre arterial o es sangre venosa o es sangre de cuerpo muerto. Ahora distinguiríamos esos tres tipos de sangre. Y cada una está donde debe estar. Y es coherente con el sufrimiento que ha tenido el cuerpo de la Sábana Santa. Eso no se puede saber en la Edad Media. Que la sangre de un cuerpo muerto, de un cuerpo vivo, de un arterial o venosa, que se distingue, eso no existe. No se pueden falsificar propiedades desconocidas de la ciencia, como la negatividad de la fotografía. Es que un segundo antes de que se invente la fotografía, nadie puede jugar con temas que tengan que ver con la fotografía, porque no existe ese concepto en la naturaleza. Por lo tanto, habrá que revisar esa prueba del carbono 14, porque las otras 4.999 parece que sí son coherentes con que es una tela palestina del siglo I. El jefe de la Policía Científica de Suiza, de Zúrich, que es una ciudad de Suiza, es el primero que empezó a aplicar técnicas de palinología para investigar los casos que estaban sin resolver. Palinología es estudiar el polen de las plantas. Ahora mismo, si aquí se hubiera producido un crimen en Cañaveral, posiblemente todos ustedes podrían ser sospechosos. Mi mujer y yo no. Porque seguramente aquí tendríamos polen de Cáceres y podrían verse que acabamos de llegar. Y por lo tanto nosotros no estábamos aquí cuando pasó nada. Eso es lo que la utilizaba. Pero utilizar cosas que dependen de microscopios, dependen de lupas, dependen de una observación de algo que un sospechoso de nada no es consciente. Un ladrón que entra, que va, que viene de La Rioja aquí, hace un crimen y se va, no sabe que le van a pillar por ser de Rioja porque tiene polen de Rioja que los demás de aquí no tenéis. ¿Vale? Entonces, él empieza a aplicar esas técnicas y empieza a descubrir mucho tema que estaba sin resolver. Es que cada polen tiene su cascarita, toda su semilla está dentro de una cáscara muy dura que aunque muera la planta dentro, sigue la cascarita igual y para cada planta es distinta. Y entonces él asumió el reto de estudiar el trayecto de la Sábana Santa a ver si era cierto. Y entonces pidió permiso para tomar muestras de la tela, de polen, lo comprobó con sus álbumes de palinología y encontró solo el 25% de los pólenes. El 25% sí lo identificó. Y todos eran del norte de Italia, este de Francia, coherente con lo que pasa a partir de 1350. Pero 3/4 partes, el 75%, no tenía ni idea. Y entonces dedica 3 años y pico, casi 4 años de su vida a ir por los sitios por los que se supone que estuvo la tela, a ver si es cierto que estuvo ahí la tela. Y se fue a Constantinopla, y se fue a Edesa, y se fue a Jerusalén, y encontró todos. Pero es que además, algunos de los que encontró es fácil saber que en Edesa, en Turquía, y en Jerusalén es un sitio muy desértico, con muy poquita planta, y la poquita planta que hay es muy autóctona, muy propia de ese lugar y de nadie más. Por lo tanto, tuvo que cogerla ahí. Hay una planta que solo se conoce en el mundo en un entorno de 30-35 kilómetros alrededor del lago de Genesaret, en medio de Judea. No se conoce planta en otro sitio. Pero es más, por supuesto está en la Sábana Santa, pero es más, una de las plantas de los pólenes que está en la Sábana Santa se ha encontrado en lodos del Mar Muerto. Es una planta que ya no existe. Hace 20 siglos sí existió, pero ya no.
Entonces, cuando excavan en los lodos del Mar Muerto y encuentran cosas de humanos, yo que sé, una escudilla con comida, y ahí están semillas que duran, las semillas duran, muertas, pero duran, las cáscaras. Y entonces se ve pólenes, se ve un polen de una planta que ya no existe, pero que solo se encuentra en estratos arqueológicos del siglo I. Esa está en la Sábana Santa y es del siglo I y ya no existe. Entonces, asume el reto de estudiar esto el grupo Sturp. La fecha de la primera fotografía, que era 1800, no lo he dicho, 1898, esta también entra para examen, 1898, final del siglo XIX, ese día nace la sindonología. Ese día, cuando aparece en el negativo fotográfico aparece un positivo, ese día los ateos, los agnósticos se tienen que poner a estudiar, porque es absolutamente incomprensible esa tela. Y encima dicen que es de Jesús. Y entonces se ponen a estudiar. Luego seguiremos con esto. Asume el reto un grupo de científicos americanos, solo la mitad cristianos, la otra mitad no, pero que crean el grupo Sturp, que significa Proyecto de Estudio de la Sábana de Turín. O sea, solo se juntan para estudiar la Sábana de Turín, porque esto es inexplicable y algún truco tiene que tener. Y entonces en 1977 se forma el grupo, en el 78 lo que hacen es pedir a la Casa de Saboya, que es la propietaria, permiso para hacer un montón de pruebas. Les dan el permiso con la única condición de que la tela no sale de Turín. Bueno, por supuesto, una condición obvia, la tela no puede ser perjudicada con los estudios. Por lo tanto, no se puede hacer nada sobre la tela, no se puede dañar. Pero sobre todo es que luego no se puede sacar de Turín. Entonces los americanos se van con todos sus ordenadores, con todo lo que quieran, a Turín. Al lado de la Catedral de Turín, que es donde está la tela, en la capilla de la Síndone, que está dentro de la catedral, al lado, casi pegando, está el Palacio Real. Entonces lo que hacen es llevar la tela al Palacio Real, la Casa de Saboya, a su casa, y les dejan en el Palacio Real, estudiar durante 5 días todas las pruebas que han dicho que van a hacer. ¿Qué es lo primero que intentan? Antes de esas pruebas, la primera, lo que pensaban que iba a ser definitivo es que lo que empiezan a ver es que la intensidad de la imagen, esas variaciones en la imagen por los que parece aquí los ojos, la nariz, el pelo, esa intensidad de la imagen, que es lo que lo forma, se ve que parece que tiene que tener una relación directa con la distancia entre tela y cuerpo. Cuando la tela y el cuerpo estén tocándose, esto sería involuntario, esta línea sería la curva de la tela, pues en la nariz, en el pecho, en los brazos, en la rodilla, en la punta de los dedos, la tela estaría tocándose. Si se meten en su sábana, pues ven dónde está tocando la tela y ustedes. Pero hay otra parte en el cuello, encima de las manos y después, en el empeine, que estaría más ahuecado. Ahí habría más distancia entre tela y cuerpo. Y ahí efectivamente la tela se desvanece, la imagen se desvanece. Entonces ven que puede haber una relación. Entonces se les ocurre utilizar lo que están utilizando ahora para la sonda Viking, que está dando vueltas por Marte para sacar un plano entero de Marte y algún día ir a Marte. Bueno, pues esto sería el perfil de Marte, supuestamente daría igual. Esta línea sería la trayectoria de la sonda Viking. Hace fotografías, pero claro, una fotografía de la sonda Viking es una fotografía muy plana, porque no tienen referencia de alturas. Y entonces lo que hacen es medir con sonar las alturas, las distancias desde la sonda Viking hasta el terreno real. Y actúan sobre la fotografía y entonces donde tienen una distancia más grande, se supone que es una sima, es más oscura, entonces relacionan los tonos oscuros de esa fotografía plana con la profundidad. Y donde tenga un tono más claro, se supone que es una cima, está más iluminada, y por lo tanto relaciona los tonos claros de la fotografía con esa altura más alta.
Y con eso, el VP8, el ordenador el programa que acaban de crear, les da un perfil real del terreno. Entonces dicen, oye, vamos a utilizar esto a la imagen de la Sábana Santa. Porque como parece que tiene que haber una relación entre la intensidad de la imagen y la distancia a la tela, es aplicar esto. Y el VP8 nos va a dar el perfil, no del terreno, del hombre, de la persona que está dentro. Y por lo tanto, vamos a ver si ese bajorrelieve que sale es real, es de un cuerpo humano razonable o es un invento. Y entonces sale esto. Sale un cuerpo real, una especie de bajorrelieve. Claro, el ordenador lo que no sabe es interpretar las oscuridades de la chamuscadura. Pero la cara es una cara real sin más deformaciones que la que tiene este cuerpo. Fíjense aquí, esto ahora luego veremos, porque los forenses hablan de un golpe en la mejilla. Conclusiones del grupo STURP, de grupos de científicos americanos que están estudiando un objeto que va a Marte y que la mitad no son católicos y están buscando el truco de esto porque algún truco tiene que tener. Y sus conclusiones asombrosas son que todo el cuerpo es foco, que de repente de ese cuerpo genera una energía que forma esa imagen. No sabemos llegar mucho más allá sobre cómo se forma, más allá de hablar de que una energía que sale del cuerpo forma la imagen. Todo el cuerpo es foco, no hay más foco en la cabeza que en la punta de los pies, no hay más foco a la izquierda que a la derecha. Es todo uniforme y desde el interior, porque empezaron a decir, bueno, es que a lo mejor esa tumba donde estaba el cuerpo estaba encima de rocas radiactivas y esa radiactividad es la que generó esto. No, si la radiactividad no viene de fuera de la tela adentro, viene de dentro del cuerpo afuera de la tela. Y por lo tanto estas son conclusiones del grupo STURP, del grupo de científicos, y no se lo pueden creer. Por eso hacen toda una batería de pruebas para intentar hacerlas en Turín. Esto es una holografía, una imagen en relieve a partir de la tela de la Sábana Santa y sale perfecta sin ningún error. Bueno, es que si a mí me hicieran una fotografía, si una fotografía de ustedes la meten en el VP8, sale mal. Ahora mismo, si meten una fotografía mía, como este lado está un poco más iluminado que este, el ordenador, porque es lo que sabe, esta parte más iluminada la saca para afuera, esta parte más oscura la mete para adentro y deforma la cara. Cualquier fotografía de ustedes, por muy bien que piensen que está, al final el ordenador sí sabe detectar los distintos focos y la deforma. En cambio, aquí no hay ninguna deformación de ninguna iluminación. Este grupo STURP, que se crea solo para eso, va a Turín. Lo primero que hace, estas son las salas del Palacio Real de Turín, lo primero que hace es llevarse un bastidor desmontado y lo montan allí, para poder colocar la tela. Esta es la tela de verdad, aquí están los trapecios estos que colocaron las monjas clarisas, la sujetan con unas pincitas de madera para no dañar la tela y poder colocarla boca arriba, boca abajo, de frente, de espaldas, con la luz delante y la máquina detrás o al revés, o sea, darle las vueltas que haya que darle para poder manejarla. Colocan delante, como no se puede rayar para hacer una cuadrícula y ver de qué imágenes, de qué heridas, de qué manchas estamos hablando, lo que hacen es colocar una red por delante y así se numeran pues como si fuera un crucigrama. Esto sería la mancha J26. Entonces, cuando se hable de J26, todo el mundo sabe de lo que se está hablando. Bueno, esto es una herida en la muñeca. Ya he dicho que la crucifixión siempre es con cuerdas, normalmente es con cuerdas. Excepcionalmente, cuando los romanos quieren organizar más escarmiento, entonces se hace con clavos, para que además haya sangre. Pero la muerte es por asfixia de un cuerpo colgado, ¿no? Da igual que tenga clavos o no tenga clavos, o sea, esto es solamente para aumentar el escarmiento. Esto sería la mancha de la muñeca, es una mancha de sangre, la sangre es opaca, no es transparente. Lo que se le ocurre a alguien es hacer una fotografía por transparencia. La máquina delante, la luz detrás de la tela.
Entonces, en principio, con una luz tenue se ve la mancha de la sangre. Si empieza a subir la intensidad de la luz, esa mancha de sangre en los sitios más delgada empieza a transparentar, porque estoy subiendo la intensidad y empieza como a desaparecer, empieza a transparentar. El último momento, con lo último que queda todavía sin transparentar, es un cuadrado de 1 por 1. Es el clavo de la muñeca. Si alguien pinta y alguien quiere hacer una mancha de sangre en un cadáver, no sé qué, pues lo que hace es extender el rojo. Lo que no se le ocurre es aumentar la densidad del rojo en el mismo punto porque no se va a notar. Aquí lo que está es aumentada la densidad de la sangre. La sangre ha entrado en un agujero real de un crucificado real con clavos. Y eso es lo que se ve. Voy a enseñarles 3 clavos. Vamos a ver, que nadie se le ocurra decir que un señor vino a dar una conferencia y que tenía los clavos de Cristo, ¿vale? Yo soy arquitecto, estos son clavos de obra, de una obra que yo me encontré. Entonces hay 2 iguales, vamos a imaginarnos los de las manos, y uno más grande que es el que se utilizaba con el pie. Tiene la misma sección que eso, por lo tanto tuvieron que ser muy parecidos a esto. Pero una cosa es hablar y otra cosa es ver esto y pensar que esto es lo que ha atravesado, ¿vale? Luego, si es posible, me lo devuelves. Yo sigo hablando, ¿eh? No. Bueno, hacen fotos por transparencia, porque como la sangre es transparente, la gente empezó a decir, oye, pero a ver, ¿en la tela qué hay? En la tela no hay nada, lino, nada más, y sangre. Entonces, no hay grafito, no hay ningún tipo de pintura de ninguna época, nada. Y entonces dijeron, bueno, haciendo la foto por transparencia, como la sangre no es transparente, se verían los sitios de sangre. Y efectivamente se ven los cercos de sangre, donde hay sangre se ve. Y donde hay imagen sin sangre no se ve nada, porque no hay nada, es lino. Es que ni siquiera es lino tostado, es lino y punto. No hay nada. Se hacen fotos por luz ultravioleta, luz infravioleta, luz ultrarroja, infrarroja y ultravioleta, infrarroja, ultravioleta, los bordes del espectro, para ver, ya saben que si alguien, yo qué sé, un asesino lleva un cadáver en el coche y al final se deshace de él y limpia el coche inmaculadamente, viene la policía y con 2 fluorescentes ahí aparece la sangre, sudor, semen, cualquier mancha aparece. Es cuestión de iluminarla con un foco o con otro. Bueno, pues se ilumina para ver ese tema de qué otras cosas hay en el cuerpo, en la tela. Por ejemplo, al ordenador se le describe la sangre. La sangre tiene un porcentaje de hierro, un porcentaje de esto, un porcentaje de lo otro, para que el ordenador diga dónde hay sangre, aunque nosotros no la veamos. Bueno, pues el ordenador, nadie lo había visto, el ordenador dice que el cuerpo de la sábana santa sudó sangre. Eso viene en el Evangelio que le pasó a Jesús en Getsemaní. Yo me acuerdo cuando era pequeño en el colegio nos decía el sacerdote, hombre, esto es una forma, una figura literaria, una forma de expresar un máximo sufrimiento. No, dicen los forenses. No, esto es real y puede ocurrir. Lo que pasa es que es muy difícil que ocurra. Tiene que ser alguien sometido a una máxima tortura. No es que le revienten las venas, sino que por tensión la sangre traspasa las venas y cuando encuentra los conductos de las glándulas sudoríparas, las glándulas del sudor, aparece como si fuera sudor. Por eso se dice que el cuerpo suda sangre. Eso se llama hematohidrosis, pero es alguien sometido a una máxima tensión. Pues a este cuerpo le pasó. Esto son, digamos, los estudios forenses. Esta es una salvedad. Cuando veamos el tono en amarillento, la imagen en amarillento, o sea, la imagen real de la tela, ya saben que es, o sea, si yo me pinto este lado de verde y este de azul, me pongo una tela y la separo, el verde y el azul ahí están al revés, ¿vale? Verde, izquierda, azul, derecha y aquí al revés. Por lo tanto, cuando estemos en la imagen en amarillento, cuando hablemos del lado derecho aparente de la imagen, es el lado izquierdo del cuerpo, ¿vale? Pero si lo vemos en azulado, que es el negativo fotográfico, como todo está al revés, al final todo está real en su posición. Este sería el lado derecho de la imagen y es el lado derecho del cuerpo.
¿vale? Es la diferencia sobre todo cuando estemos hablando de imágenes en amarillento o en azul. Bueno, pues los forenses lo primero que dicen es que tiene heridas punzantes en la cabeza, por delante y por detrás, ya lo veremos. Es una especie de coronación de espinas que en ningún sitio está descrito, ya lo veremos. Tiene una apariencia de ojos y de párpados abultados. Enseguida la gente empezó a buscar a ver si había monedas en los ojos, porque era una práctica muy típica en esa época, era pagana, pero bueno, es como si aquí los carnavales inicialmente también eran paganos, pero a nadie se le ocurre pensar que el que se disfraza un día no es católico, no, ya adoptan las costumbres por tradición. Tiene una hinchazón clara en el pómulo derecho, por lo tanto en el pómulo derecho hay también. Para los forenses eso se tuvo que hacer con un palo, algo parecido a lo que ahora sería un bate de béisbol. Un palo de madera de como 5 centímetros de diámetro, porque si fuera hierro, si fuera piedra, si fuera otra cosa, sería la herida distinta, más contusa, más incisa. No, esto tuvo que ser un palo de madera de ese grosor más o menos. Cuando se analiza la nariz, se ve que el cartílago de la nariz está desviado, no está roto, no hay ningún hueso roto en el cuerpo, en ningún sitio, desde la cabeza hasta los pies, ningún hueso roto para los forenses. Lo que sí está es el cartílago desviado, parecido a lo de los boxeadores, pero poquito. Y analizando la nariz, que se ve que ha sufrido algún golpe, ven que tiene un polvillo, que además ese polvillo solo se encuentra en la tela entre... Muchas gracias. Solo se encuentra en la tela, en las rodillas, que están desolladas, y en la palma de los pies, en la planta de los pies. O sea, este cuerpo, según los forenses, ha andado descalzo, se ha caído de rodillas en el terreno y se ha caído de cara sobre el terreno, por lo que sea no ha podido apoyar las manos y se ha dado contra la nariz en el terreno. Analizando en la nariz se ve un polvillo que es... el número de minerales de la Tierra es limitado en toda la Tierra, pero lo que es distinto en cada zona es la proporción. Por eso en cada sitio se cultiva una planta y se da una planta mejor que otra. Y la Rioja es una cosa y la Serena es otra y cada sitio es distinto, porque las proporciones del material son distintas. Bueno, pues el material que se ha encontrado en la punta de la nariz y en las rodillas y en la planta de los pies y en ningún sitio más es polvo con la misma composición que la tierra de Jerusalén, que es muy rara, porque tiene trazas de aragonito y de estroncio, que son muy poco comunes. Ahora que están de moda las tierras raras, pues por ahí iría esto. Bueno, vamos a ver un poco las heridas. Esto sería la cabeza, la nuca, la parte de atrás y la parte de delante. Si alguien quiso falsificar esto para engañar al Papa o a un obispo, pues lo hizo un poco mal, porque si toda la cristiandad piensa que la corona de espinas era una especie de diadema, pues no, este falsificó un casco entero, algo así, que es lo que según los forenses es más apropiado y más para todas las heridas que tienen toda la cabeza por delante y por detrás, es un casco entero. Según los botánicos, la planta que con mayor probabilidad tuvo que formar la corona sería una que se llama, el nombre científico sería Ziziphus, pero el apellido sería Spinacristi. O sea, toda la vida la cristiandad ha pensado que esta era la planta con la que se hizo la corona de espinas. Y para los botánicos ahora dicen que es la que con mayor probabilidad aparece en la sábana santa. Se tuvo que mantener la corona durante la crucifixión, porque es una herida pequeña. O sea, cada una de las agujas está haciendo una pequeña herida con una pequeña gota de sangre. Eso hubiera secado enseguida. Tuvo que mantenerse en la crucifixión para que cada vez que se incorporara para respirar se volvía a golpear con el madero y volvía a clavarse todo. Y por eso las heridas se mantuvieron abiertas. Este rizo del pelo, al final para los forenses es sangre, y le llaman los forenses lo que denominan el sello de autenticidad de la sábana. Esto no se le ocurre falsificar a nadie. De hecho, no hay ninguna figura, ninguna pintura, ninguna escultura, ningún bajorrelieve, nada que tenga nada parecido. Este surco de sangre, ¿cómo se forma? Cuando tenemos esa crucifixión de espinas,
lo que se hace es dañar un nervio que tenemos en la cara que se llama trigémino. Entonces, esa neuralgia del nervio trigémino, ese dolor del nervio trigémino, provoca un dolor espantoso en la cabeza, en el cuerpo. Y entonces, si nos ponemos delante del espejo y ponemos cara de mucho dolor, se nos frunce el ceño y nos aparecen estas marcas. Bueno, pues hay que imaginarse que una herida de una de las espinas provoca una gota de sangre que cae, es tan pequeña que se almacena en las arrugas, estas grandes, hasta que llega suficiente cantidad de sangre para saltar y volver a llegar a la siguiente arruga, hasta que llega suficiente cantidad de sangre para volver a saltar a la siguiente arruga y ya no llega más sangre y ya no salta más. Eso es esto. Y por eso tiene esta forma. Este último trazo aquí se ve que ha sido como chupado la sangre que quedaba ahí. La última gota queda absorbida. En el sudario de Oviedo, en la misma relación entre ojos y nariz y todo, en la misma posición geométrica está esa gota que falta en el sudario. Esta es la espalda. Según los forenses, este cuerpo ha sufrido una flagelación, estando desnudo. El tema es, bueno, ¿y esa flagelación cómo es? Si es palestina, ¿sería una flagelación judía? No, porque la flagelación judía, según los historiadores, son 40 latigazos menos 1, y aquí hay más de 200. No es flagelación judía, tuvo que ser flagelación romana. Lo que pasa es que cuando hay una flagelación romana, lo que estamos acostumbrados en las películas de romanos, cuando hay alguien que lo vean a latigazos, es que aparecen líneas. Ese látigo, que es una empuñadura de madera con 3 tiras de cuero, la marca que forman es una línea. Y aquí no hay ninguna línea de ninguna longitud. Lo que hay son pequeñas bolitas, como 2 bolitas pequeñas de medio centímetro, de 1 centímetro, separadas 1 centímetro, y eso es lo que hay en cada marca. Cada marca son como 2 bolitas juntas. Pero es que no hay no se reconoce ningún látigo así. En el siglo XX, en el XX, por primera vez en la historia aparece en Herculano, ya saben que el Vesubio al final destruyó Pompeya, destruyó Herculano y varias ciudades más, esas son las más conocidas. Pues en las excavaciones de Herculano apareció el flagrum, que es la palabra latina para el látigo, la empuñadura de madera con las 3 tiras de cuero, pero al final de las tiras de cuero 2 piececitas de plomo o unos huesecitos de cordero para desollar, para levantar carne, para organizar más festival. Esto se sabía, estaba descrito, pero no se conocía hasta el siglo XX. Esto es lo que se utilizó en este cuerpo y no se conocía hasta el siglo XX. Según los forenses, aquí estarían los latigazos que le vienen por un lado y por otro. La policía, digamos, científica sabe que son 2 verdugos que están uno a cada lado y la altura de cada uno. Si yo doy un latigazo, el centro de giro de mi latigazo es mi hombro. Luego entonces pueden deducir la altura de mi hombro y de ahí la altura mía. Todo esto está con uno y con otro. Sobre todo lo pongo porque es muy interesante para los forenses darse cuenta que los verdugos que estaban ajusticiando, estaban flagelando al hombre de la Sábana Santa, tenían orden de no matar. Orden de no matar. Es que normalmente la flagelación romana es muerte. Es hasta que te aburras. Pero aquí tenían orden de no matar y por eso no hay ninguno en la cabeza ni por delante ni por detrás. No hay ninguno en el corazón. El otro sitio donde no hay ninguno son los antebrazos, pero eso no duele. Eso lo que está indicando es la postura. El cuerpo de la Sábana Santa, lo que está, este es un fotograma de la película La Pasión, lo pongo como ejemplo, se utilizan columnas rotas, medias columnas, y ahí es donde sujetan a los reos. Lo usan para atar caballerías, pero además lo utilizan cuando tienen que flagelar a alguien. Entonces se le ata de manos allí y entonces se le da latigazos por delante y por detrás. En la película de La Pasión se dice que lo más cruento de toda la película, lo que era miedo ver, es la flagelación. Y dicen que le acusan al director que se excedió para que hubiera más relación entre el público que viera la película y el reo, más simpatía. Bueno, pues según los forenses que analizan la Sábana Santa, lo más parecido a lo que aparece en la película
con la sábana santa es precisamente la flagelación. Además, cuando lo ven los forenses con la luz ultravioleta, hay suero de la sangre que va hacia arriba, que cae hacia arriba. La sangre no cae hacia arriba, lo que les indica a los forenses les confirma la posición. Como está así, a partir de una cierta altura del hombro, la sangre cae hacia adelante. Si luego el cuerpo se incorpora en la sábana, pues parece que cae hacia arriba, pero no cae hacia arriba. Lo que está confirmando es la posición. O sea, para los forenses lo que no hay duda es que esto no es un cuerpo que luego le hemos puesto sangre. Es un cuerpo real, flagelado real, enterrado real después de haber sido flagelado y con las heridas reales de esa flagelación. Además, se ha visto con microscopio puntitos que son carne, trocitos de carne, hablo de microscopio, y de piel, tejido epitelial, piel. Pero ni la piel ni la carne tiene signos de descomposición. Y ahora que alguien diga cómo puede ser posible que una cosa que teóricamente es de 2000 años, pero aunque fuera un mes, no tiene signos de descomposición. Esto sería la espalda. Lo que dicen es que este cuerpo tuvo que ser obligado a llevar su cruz. Pero no una cruz como estamos acostumbrados a ver en la Semana Santa, con toda la cruz entera. No, lo que se lleva, según las descripciones de flagelaciones, de crucifixiones romanas, es solo el travesaño horizontal, el patibulum se llama. Porque el palo vertical, el stipes, está colocado en su sitio siempre permanentemente porque sirve de escarmiento en los pueblos sometidos por Roma. Solo en Jerusalén, solo en Judea en general, que es un sitio con una religión muy a ultranza y son muy radicales de su religión, como la sangre de un cuerpo muerto es impura, no pueden estar viéndolo todo el día. Y entonces solo en Jerusalén, solo en Judea, estos palos se quitan después de cada ajusticiamiento y se vuelven a poner para el próximo, pero no se quedan permanentemente ahí. Pero en cualquier caso, cuando hay que ajusticiar, se colocan desde por la mañana y el reo lleva su travesaño horizontal desde donde le leen la condena hasta donde le ajustician. Eso sí, se le atan en cuerdas y le llevan. Según los forenses, así como se le flageló desnudo, luego se le puso una túnica para llevar la cruz, porque si no, esto estaría desollado, estarían abiertas todas las heridas si está raspándose con el madero, después de estar las heridas abiertas por la flagelación. No tuvo que ponerse una túnica y por eso está todo como más atemperado. Pero se sigue viendo una zona con mayor erosión que en el sentido contrario. Como esto parecería el hombro izquierdo, quiere decir que es el derecho. El hombre de la sábana santa es diestro, se le iba cayendo el palo por la izquierda, por el lado izquierdo que tenía menos fuerza, porque ya no podía más. Estos serían las heridas de los brazos. Esto sería aquí. Es distinto, y este sería el de la muñeca, que es esto, que es lo que hemos visto en aquella fotografía donde aumentábamos la intensidad y veíamos al final el cuadrado, que aquí no se ve casi, pero allí se veía perfecto. Bueno, una cosa distinta es como un antebrazo tiene unas marcas y el otro otras. Esto no lo hace nadie, o sea, cuando hacemos un dibujo, una escultura, un bajorrelieve, pues todo es muy simétrico en los crucifijos. Este cuerpo lo clavan simétrico, pero acaba venciéndose hacia el lado derecho. Si empiezo simétrico, pero me voy hacia el lado derecho, las muñecas están fijas. Si me voy hacia el lado derecho, me acerco hacia mi muñeca derecha. Y por lo tanto, este brazo se pone así y este cada vez más horizontal. Como este es el que se pone vertical, esto sería aparentemente el lado izquierdo y por lo tanto el brazo izquierdo y por lo tanto es el derecho. El brazo derecho se pone vertical y por lo tanto la sangre gotea de la herida del clavo y al llegar al codo cae. Pero en cambio el otro, que está muy horizontal, no llega a tener suficiente tensión superficial para llegar hasta el codo, entonces se va cayendo cuando le pilla, cuando él se mueve, cuando le pasa algo. Por lo tanto es absolutamente distinto uno y otro. Y para los forenses está clarísimo la posición en la que muere el cuerpo de la sábana santa. En la herida de la muñeca lo primero que ven es que está en la muñeca, no en la mano. Pero es que todos estudiamos en el colegio que la muñeca, que la mano es carpo, metacarpo y dedos. Carpo es muñeca.
metacarpo la palma y los dedos. Por lo tanto, la mano es mano desde la muñeca. Por lo tanto, no contradice nada. Se han hecho pruebas con cadáveres colgándole con los clavos en la muñeca y en 20 minutos el cuerpo está en el suelo, porque se ha desgarrado, aquí hay muy poquito tendón. Y si el cuerpo tiene esos casi 80 kilos, o sea, 20 cada clavo, cada brazo, eso desgarra. Y por lo tanto en 20 minutos está en el suelo. Si a un verdugo se le cae el crucificado al suelo, el siguiente que va a la cruz es él. Y por lo tanto ya saben que es lo que tienen que hacer para que eso funcione bien. Y entonces clavan los clavos aquí. Es muy difícil encontrar un cuerpo de un crucificado, porque la familia no lo reclama, porque es la muerte más ignominiosa, la más ofensiva, la más humillante, la que se guarda para desertores del ejército, para esclavos, y entonces esa es la que está. Por lo tanto, nadie lo reclama. Pero si lo reclaman, no te lo dan. Ahí se queda hasta que se pudra, hasta que se lo coman los pájaros, porque es escarmiento para todos. Solo hay 2 casos que se conozcan, a lo mejor mañana aparecen más, solo hay 2. Uno donde sí se entrega a la familia, sí aparece, y otro, se ha encontrado una tumba en Jerusalén del siglo I que está crucificado también. Esa persona debió ser tan especialmente fuerte y pesada que el verdugo ni siquiera se arriesgó a ponerle el clavo aquí en la muñeca, por miedo a que ese señor ya de un peso grande lo pudiera caer. Y entonces le puso el clavo entre los 2 huesos del antebrazo, entre el cúbito y el radio. Ahí es donde tiene la muesca, el arañazo del clavo, para que toda la muñeca entera le sirva para sujetar. Y tanto se reveló a la crucifixión que no eran capaces de clavarle ese clavo que se solía poner uno en los pies, uno único. Un pie delante, otro pie detrás y se atraviesa. Como no se debió dejar, pues al final le retorcieron los pies y le clavaron lateralmente por el tobillo. Tanto se movió, tanto forcejeó, que llegó a doblar el clavo. El de los pies, lo dobló. Y por eso no se lo pudieron quitar. Y entonces está enterrado con el clavo de los pies porque no se lo pudieron quitar porque está doblado. Por eso se sabe que es un crucificado y se sabe, al ser un crucificado, dónde estaba el de la mano, porque estaba en la herida entre el cúbito y el radio. Bueno, lo primero entonces es que está en la muñeca, eso no tiene problema. Lo segundo, que tardaron en darse cuenta, es que solo tiene 4 dedos. Índice, corazón, anular, meñique. Índice, corazón, anular, meñique. No hay pulgar. Pues si no hay pulgar no es Jesús, porque no creo que si le arrancaran los pulgares no se contara en el Evangelio. Y dicen los forenses, no, sí tiene pulgar. Lo que pasa es que ese dolor, al atravesarle con el clavo el nervio mediano que está en la muñeca, el pulgar hace así, se contrae hacia adentro. Esto no se ha sabido nunca. De hecho, no hay ningún crucifijo que esté así. Entonces, cuando han estudiado con mayor resalte ¿qué es lo que pasa aquí? Han encontrado que efectivamente se percibe la línea del dedo pulgar escondida detrás de los demás. Sí tiene 5º dedo, pero está retraído hacia adentro. Pero eso, para los forenses, es imposible que en esta época ni en ninguna en la Edad Media supieran cómo funcionaba el daño en el nervio mediano. Este sería el clavo, entra por entre los huesecillos de la muñeca, no rompe ninguno, según los forenses, no ha roto ninguno, se ha hecho su hueco en el espacio de destot, que llaman de destot, y no tiene mayor problema, salvo que provoca esa retracción del pulgar. En los pies, aquí se ve como un pie aparentemente es más grande, es más largo que otro, aparentemente una pierna es más larga que otra. Este parecería el pie, como se ve por la espalda, este parecería la pierna izquierda y la pierna derecha, por lo tanto es al revés, esta es la derecha. Aquí estaría el sitio del clavo, que ese sí está, no está en el tarso, sino en el metatarso, en la planta del pie, pero no tiene problema porque como el cuerpo va hacia abajo no hay rotura de nada, no hay desgarro. Ahí sí está bien ahí. Y esto, lo que dicen los forenses, que no es que tenga una pierna más larga que otra, es que esta imagen se ha formado en el momento de máximo rigor mortis.
La pierna derecha, esta parece la izquierda y por lo tanto es la derecha, es la que está detrás. La izquierda se le dobla para ponérsela delante y clavarle los dos pies con el mismo clavo. Y cuando muere y coge rigor mortis, que es a pasadas unas horas, y le desclavan, pues claro, el pie izquierdo se queda doblado, mientras le dure el rigor mortis. Y entonces es cuando se forma la imagen, en un momento de máximo rigor mortis. Por lo tanto, este cuerpo ha sido crucificado de verdad, con el brazo, con la pierna derecha debajo de la izquierda, y tiene rigor mortis, luego ha muerto de verdad. Y eso es lo que se ve, el rigor mortis. Si vemos el eje por la espalda, si nosotros nos ponemos delante del espejo y vemos un eje que pase por mitad de nuestro cuerpo, llega al punto medio entre los dos pies. Si nosotros nuestro cuerpo lo movemos hasta que seamos capaces de levantar una pierna, da igual cuál, todo el eje de nuestro cuerpo se ha desplazado de forma que caiga la vertical en el pie de apoyo. Y si no, nos caemos. Bueno, pues aquí esta línea que debía caer entre los dos pies cae ahí, en el punto del clavo. Para los forenses es un crucificado real, no es un cuerpo donde estén simulando nada, es un crucificado real. Esta es la última herida que está en el pecho. Se ve, esto parecería el lado izquierdo, por lo tanto es el derecho. Ya tenemos a nuestro falsificador favorito, que en vez de, como el Evangelio dice que la herida está, que la lanza entró en el corazón, normalmente lo dibujan a la izquierda, porque el corazón lo vinculamos con la izquierda. No es muy general, o sea, no es absoluto, pero es más lógico, es más normal encontrar la lanzada en el lado izquierdo que en el derecho. Bueno, aquí se ve perfectamente el óvalo de la lanza. O sea, este cuerpo ha sufrido una lanzada real. Y esta sangre, mezclada con agua, dicen los evangelios, otra vez el sacerdote de mi colegio, cuando éramos pequeños, nos dijo, bueno, esto es otra licencia literaria, es una forma de decir que Jesús echó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Hasta la última gota, ya no le quedaba más sangre. No, según los forenses, todo esto es sangre, ojo, sangre de cuerpo muerto, sangre ya coagulada. Esto es una lanzada real en un cuerpo que ya ha muerto. Y además está mezclado con líquido pleural, líquido de los pulmones. No es agua. Entonces, para los forenses, la lanzada entra por el pulmón, atraviesa el pulmón que ya está encharcado, ya está asfixiado, el cuerpo ya está muerto, y llega a la aurícula derecha. En un cadáver, el corazón, después del último latido, que ya ha echado la sangre al resto del cuerpo, muere, ya se relaja, acaba de morir, digamos que recupera su forma, y entonces le entra la nueva sangre que será bombeada y que ya no va a ser bombeada porque ha muerto. Por lo tanto, en un cadáver, la aurícula derecha siempre está llena de sangre. En un cadáver siempre está llena de sangre la aurícula derecha. Este cuerpo, la sangre le entra por el pulmón ya encharcado, le llega a la aurícula derecha, le quitan la lanza y por gravedad, porque no hay latido, sale la sangre por donde ha entrado la lanza y sale mezclada con el líquido pleural de los pulmones. Por lo tanto, todo esto es absolutamente real de un cuerpo que le ha pasado todas estas cosas. Ya estamos en el final, las conclusiones. Esto sería una zona de tela con mucha sangre, sin imagen, y una tela, y la misma tela en una zona con mucha imagen, sin sangre, para comparar. Esto es un hilo de lino que, como ven, está formado por 200 fibrillas de lino torsionadas. Eso es un hilo, muchas fibrillas torsionadas. Bueno, en el momento de máxima sangre, en los sitios donde hay máxima sangre, empiezan a observar cosas muy raras. Primero, no hay desgarro no hay separación entre tela y cuerpo. Si nosotros nos hacemos una herida, ponemos una gasa y cuando está seca quitamos la gasa, vemos las estrellas, pero parte de la costra, como ya forma un cuerpo, parte de la costra se va con la gasa. Y pelillos de la gasa se quedan incrustados en el resto de la costra. Aquí no hay nada. Se supone que se ha separado un cuerpo de la tela ya seco y, sin embargo,
todos los pelillos del lino están perfectamente peinados, pero no es que no esté roto el hilo, es que las 200 fibrillas están todas intocadas. Por lo tanto, aquí tenemos todas perfectamente peinadas. No está nada desgarrado. La sangre es de ser vivo, y es sangre arterial o es sangre venosa, y cada una está en su sitio, según las heridas que parece tener. Pero en otros sitios es sangre de cuerpo muerto, y están donde deben estar en un cuerpo muerto, donde se esperan en un cuerpo muerto, en la lanzada del pecho, que ha sido hecha a un cuerpo que ya está muerto. En el pie, las que salen del pie, ya por gravedad, cuando el cuerpo ya está muerto. Tiene sangre del grupo AB. ¿Hay aquí algún AB? Pues normalmente hay alguno. Normalmente en nuestra civilización el 3% viene a ser AB. Casi siempre en una conferencia hay un par de personas con sangre AB. Normalmente hay un par de personas. Bueno, pues en el pueblo hebreo ese 3% sube al 15%. Es simplemente un tema estadístico, pero en el pueblo hebreo es mucho más normal la sangre AB. A alguien se le ocurre, oye, ¿y ese sudario de Oviedo que decís, esa sangre de quién es? ¿De Jesús? Que se analice. Pues sí, señor, cuando se analiza, la sangre del sudario de Oviedo sigue siendo AB. Pero a alguien se le ocurre algo todavía más ingenioso. Hay una cosa reconocida por la Iglesia que son los milagros eucarísticos, milagros que tienen que ver con la Eucaristía. Un sacerdote empieza a tener dudas de que cuando diga las palabras de la consagración, ese cuerpo pase a ser esa hostia sin consagrar, pase a ser, al estar consagrada, el cuerpo de Jesús, que ese vino, ese vaso de vino, cuando diga las palabras de la consagración, pase a ser la sangre de Jesús. Bueno, tiene dudas de fe, pide recuperar esa fe de cuando se consagró, y de repente un día, a lo mejor al partir la hostia, después de decir las palabras de la consagración, empieza a gotear sangre. Esos son milagros eucarísticos. Pues el más antiguo descrito por la Iglesia es del año 700 en un pueblo que se llama Lanciano, en Italia. Un sacerdote le pasaba esto, un sacerdote de San Basilio, y entonces después de las palabras se arrodilla, se levanta y pega un grito, viene la gente a ver qué pasaba, entonces la misa se decía de espaldas, por eso vienen a ver qué le ha pasado, y entonces resulta que el pan blanco consagrado, ya consagrado, no es ni es pan, ni es blanco, ni nada, es como si fuera un recorte de hígado, de víscera, del mismo tamaño, pero eso es una víscera. Y luego el vaso de vino, eso ya no es vino, ni huele a vino, ni cuando lo mueves tiene la fluidez del vino, eso parece claramente sangre. Se guarda como se guardan las cosas en el año 700, una caja, una cerradura y punto. Y alguien dice, ¿esa sangre de quién es? ¿Tiene que ver con la Eucaristía? ¿Tiene que ver con Jesús? Que se analice. Pues sigue siendo sangre AB. Una sangre que está desde el año 700 en una caja sin tocar. Viendo la imagen, lo que se ve es que no se limpia con nada. Si nosotros nos hacemos una mancha, lo primero que nos preguntan en el tinte cuando la vamos a limpiar es con qué se ha hecho la mancha. Porque según si ha sido café o fresa o cereza o no sé qué, o vino, pues le utilizan una técnica u otra para que sea más eficaz. Cuando tenemos que descubrir algún tema científico, lo que hacemos es al revés. Probamos hasta 500 elementos químicos y vemos cuál limpia. El que haya producido la limpieza, somos capaces de reproducir la reacción química y somos capaces de saber qué elemento era ese que produjo la mancha. Bueno, pues aquí no se limpia con nada, no somos capaces de quitar esta marca, no somos capaces de volver al lino limpio, con nada, ni siquiera o sea, otra cosa es que probemos alguna cosa de ácido sulfúrico tan corrosivo que destruyamos la tela. Si destruimos la tela, pero no hay nada que la limpie. No le afecta ni el calor ni la humedad. Tomamos muestras de la imagen, vemos la imagen en los sitios más cerca de la combustión, de esa quemadura, y más lejos. En los sitios más lejos, más cerca de los cercos de agua, y en el más lejano. Da igual, es exactamente igual. Estas marcas son exactamente igual, no le afecta ni el calor ni la humedad. Entonces, ¿qué es esa marca? Esa marca aparentemente es simplemente la vejez natural del lino.
Si alguien tiene una tela de lino de las abuelas y las bisabuelas y lo tiene, pues claro, pues en un armario doblado, la parte del doblez es la más expuesta al ambiente y por lo tanto lo primero que empieza a amarillear un poco. Eso es la oxidación natural del lino, el envejecimiento natural del lino. Y ahora que alguien explique cómo la vejez natural del lino es capaz de formar una imagen de hombre por delante y por detrás en 4 metros de tela, porque eso no es posible. Parecía que tenía en los labios como los labios cortados. Cuando se ve con máximo contraste, no es que tenga los labios cortados, es que se ven los dientes a través de los labios. Es como si esa radiación que formara la imagen tiene propiedades de rayos X, de resonancia magnética, se ven los huesos. Entonces, en algún sitio donde estuviera muy en contacto la tela con el cuerpo, por ejemplo, los nudillos, se ve que efectivamente se aprecian las falanges por dentro de los dedos. Cuando se han ido a buscar, se ha encontrado en más sitios. Este ya es el final. O sea, estamos hablando de una imagen que se forma a partir de un cuerpo muerto. Un cuerpo muerto, ¿cómo puede generar ninguna imagen? Ninguna energía, nada. Es que ya está muerto. Y si eso es así, ¿quién es ese cuerpo muerto? Cuando se hizo la primera fotografía en 1898, inmediatamente el mundo agnóstico se puso a trabajar. Entonces, el mundo científico máximo en Europa era la Academia de Ciencias de París. Asumió el reto y entonces encargó a ver quién podía asumir el encargo de ver qué es lo que pasaba con esta tela. Y asumió el reto un médico, Yves Delage, ateo declarado por él, y le acompañaba un biólogo que se llamaba Paul Vignon, que ese sí era cristiano. Entonces el médico y su ayudante, el biólogo, hicieron un análisis parecido al que hemos hecho, de las imágenes, y esto parece, y esto es, y esta sangre, y esto lo que fuera. Y contaron sus conclusiones a la Academia de Ciencias de París en el 1902-3. O sea, en el 1898 se ve la fotografía y enseguida se ponen a trabajar, porque algún truco tiene que tener esto. Bueno, pues Yves Delage al final lee todas las conclusiones, cuenta todo a la Academia de Ciencias de París y al final de la conferencia dice: señores, solo hay una persona en todas las civilizaciones del mundo del que esté descrito que ha sido golpeado, flagelado, coronado de espinas, crucificado con clavos, obligado a llevar su cruz, lanceado después de muerto, metido en el sepulcro precipitadamente. Solo uno, Jesús de Nazaret. Se levanta el secretario de la Academia de Ciencias de París indignado: bajo mi responsabilidad jamás será escrito ese nombre al pie de su conferencia. Esto es inadmisible. Bueno, poco menos que lo persiguen a pedradas. Él escribe en una revista científica un artículo con todo lo que ha visto. Y ha dicho: señores, yo soy científico, soy ateo, pero soy científico y cuento lo que veo. Y lo que no sé es por qué puede extrañar a la gente, porque lo que no está en cuestión es que existió una persona que se llamó Jesús de Nazaret. O sea, como personaje histórico eso no tiene discusión. Entonces, que a estas alturas aparezca algo que le pueda pertenecer, no sé yo por qué se tiene que extrañar nadie. Ese es el problema, que todo dice que es Jesús de Nazaret. Porque si esto fuera, cuando aparece una esfinge, cuando aparece, una momia envuelta y empiezan a desenrollar la tela y empieza a aparecer un escarabajo de Tutmosis 25, pues oye, va a ser Tutmosis 25. Empiezas a seguir desenrollando y aparece un segundo escarabajo de Tutmosis 25. Este va a ser Tutmosis 25 casi seguro. Al tercer escarabajo dejan de quitar, le ponen una placa en el museo y se acabó. Tutmosis 25 para toda la vida. Pero aquí no, es que aquí es Jesús de Nazaret. Y a pesar de todas las pruebas, de todas las 5.000 y pico pruebas que se han hecho, da igual, parece que es Jesús de Nazaret. Pero aceptar que es Jesús de Nazaret es aceptar que los evangelios, al menos en esta parte, tienen razón, porque todo lo que está visto es perfectamente real. Posiblemente, hasta que no nos planteemos siquiera como hipótesis de trabajo
la posibilidad de la resurrección de este cuerpo, porque es el capítulo siguiente al de la crucifixión, nunca seamos capaces de explicar cómo se pudo formar esta imagen. Pero eso ya comprenderán que de eso no puedo hablar yo. Muchas gracias por todo. Siento el tiempo. Bueno,